La pasada iniciamos un estudio, una serie titulada Conociendo nuestro legado, y el subtítulo de la serie es Un estudio teológico e histórico de la Iglesia Bautista Reformada. Es decir, vamos a ver un poco la historia de la Iglesia. Cuando hablamos de Bautista, hablamos de toda la Iglesia Bautista, no solamente de esta congregación. Y el legado que hombres que muchas veces son desconocidos para nosotros dejaron para la Iglesia. La semana anterior, en la primera lección, vimos que Dios al pueblo del Nuevo Testamento lo llama la Iglesia. Y lo vimos en Mateo 16 y 18. Dijimos que cuando hablamos de la Iglesia, hablamos como institución y como organismo. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos del pueblo de Dios en general, desde Abraham, del Antiguo Testamento, hasta este tiempo. También dijimos que no hacemos distinción, es decir, creemos que los creyentes del Antiguo Testamento son igual que nosotros, que se salvaron igual que nosotros, en la fe, una fe futura en Jesucristo, aunque no sabían quién era el Mesías ni cómo iba a ser la redención. Ellos se salvaron a través de la fe, como Abraham. Abraham fue salvo por la fe, no por obras, por fe. Entonces no hacemos ninguna distinción entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. Vimos Efesios 2, del 11 al 22, donde se dijo que de ambos pueblos, es decir, de gentiles y de judíos, hizo un solo pueblo. Y ahora ese pueblo es la Iglesia. La Iglesia no es un asterisco, la Iglesia no es algo que se infiltró en el pueblo de Israel, la Iglesia es el pueblo de Dios. Y era el plan de Dios la Iglesia. Atacando un poco la idea dispensacional, que creen que la Iglesia, como que Dios la puso ahí, bueno, mientras Israel lo enjuicio, pongo Israel al pueblo de Dios, la Iglesia en el pueblo de Israel, y no, creemos que la Iglesia hacía parte del plan soberano de Dios, y que la Iglesia es la cúspide, eso es lo que culmina el plan de Dios, porque la Iglesia es la esposa de Cristo, es el pueblo de Dios. Hoy vamos a ver la segunda lección, y vamos a ver la labor de la Iglesia. ¿Cuál es la labor de la Iglesia? Y eso es fundamental tenerlo claro, porque la Iglesia no es un grupo, o no se creó como para ayuda social. Es decir, la función de la Iglesia no es ayudar económicamente a nadie. La Iglesia no se levantó para abrir asilos, para abrir orfanatos, o para abrir comedores sociales o comunitarios. Aunque nosotros podemos ayudar y podemos apoyar esas organizaciones, esa no es la función de la Iglesia. Esa es la función ¿de quién? Del Estado. El Estado debe ayudar al pobre, el Estado debe levantar orfanatos, el Estado debe levantar asilos y comedores comunitarios, no la Iglesia. La Iglesia no es un grupo de labor social. Ahora, no quiero decir con esto que no podemos ayudar al prójimo, si lo debemos de hacer, la Biblia nos dice. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y debemos apoyar y ayudar, pero cada uno de manera individual. La Iglesia no está llamada a levantar ningún grupo social, aunque lo ha hecho. Y aunque la Iglesia ha apoyado muchos orfanatos, ha apoyado muchos asilos, la Iglesia en general, esa no es la función principal de la Iglesia. Esa es la función de todo cristiano, ayudar. No sé si usted ayuda a los asilos económicamente, o a orfanatos. Esa es la labor de todos nosotros como creyentes. Pero como Iglesia no estamos llamados a eso. No es la función principal. Hay un texto en Juan 6:26 que apoya esta idea. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no
porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, a Jesús muchos lo seguían. ¿Por qué? Porque hacía milagros, sanaba enfermos, alimentaba multitudes. ¿Quién no sigue a un hombre así? Un hombre que da dinero y trae sanidad. Pero Jesús dice, ustedes me siguen a mí, no porque hayan señales de que yo soy el Hijo de Dios, sino porque les doy o les suplo una necesidad personal. Entonces, esa no es la función de la iglesia. A veces se ayuda mucho y lo que se hace es hacer un daño, porque las personas van a la iglesia pensando solamente que lo que les van a dar. ¿Y qué debemos de buscar nosotros como iglesia? La palabra de Dios. Esa es la función principal de la iglesia. Quiero que me acompañe un texto que va a ser el texto de base para esta mañana. 1 Timoteo 3:15. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Timoteo 3:15 dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo dándole algunas directrices acerca de la función que debe haber en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, si llego tarde o si me demoro en llegar allá a Éfeso, te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Es decir, ¿para qué es la palabra de Dios? Para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia. ¿Por qué la iglesia está como está? Porque la gente se alejó de la Escritura y que empezaron a creer en señales, en prodigios, en visiones, en autorrevelaciones, y se alejaron de la Escritura y ya no saben cómo conducirse en la casa de Dios. Eso hace la Escritura, nos da la directriz, nos da el camino por el cual debemos guiar a toda la congregación. Entonces, una labor principal, fundamental de la iglesia es que dar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso fue la razón fundamental por la cual hubo una reforma. La iglesia durante muchos años, la iglesia católica, había infiltrado muchas herejías, y una de las mayores herejías que había infiltrado era que estaban alejando al pueblo de la palabra de Dios. No querían que nadie estudiara la Escritura. ¿Y por qué? Porque se darían cuenta del error que ellos estaban enseñando. Por eso quisieron ocultar la palabra. Por eso lo que hicieron fue coger la Escritura y traducirla al latín, para que solamente los que estaban preparados en latín y en griego la leyeran. Por lo general todo el mundo, o casi todo el mundo, era analfabeta, no sabían leer y mucho menos saber leer latín. Entonces alejaron al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Y por eso ahí fue cuando comenzó la necesidad de una reforma, de que el pueblo pudiera leer la palabra de Dios, que pudieran en comunidad escuchar directamente la Escritura. Durante mucho tiempo se enseñó la misa en latín. Nadie entendía. ¿Quién entendía? Los que hablaban latín. Y el pueblo iba a la iglesia, escuchaba la misa, no sabían qué dijeron, pero fueron a misa. Entonces, por eso hubo necesario una reforma. La necesidad de que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Y esa es la función principal de la congregación, del pueblo de Dios. Durante mucho tiempo fueron ignorantes de lo que Dios quería enseñarles. Y hoy es igual. Hoy es igual. Hoy muchos pastores entre comillas, dicen, no lea la Biblia,
o no estudia teología, es que el Espíritu Santo le habla a uno. Yo recuerdo que yo conocí un pastor, y yo hablando con él hace muchos años, yo le decía que yo me demoraba estudiando un sermón entre 10 a 15 horas. Me miró como con lástima, qué pecado. Necesita 15 horas para estudiar una predicación. Me decía, no, yo lo que hago el domingo es que me siento en la iglesia, abro la Biblia, pongo el dedo y me levanto a predicar ese pasaje. Y esa es lamentablemente la situación de muchas iglesias. Hombres sin preparación, sin formación y sin estudiar la Escritura, se le paran en un púlpito a enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de la Reforma, y eso es lo que está pasando hoy en muchas congregaciones. Están alejados de la Escritura. Vamos a ver en primer lugar su identidad. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Dice el texto de 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escuche cómo dice, la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Usted tiene familiares, tiene hermanos, padres, hijos, nietos, sobrinos, pero cuando usted parta, muchos de ellos no van a estar con usted en la eternidad. Muchos. Usted va a ir al cielo y no va a haber a muchos de ellos. ¿Pero a quiénes iba a ver en el cielo? A muchos de sus hermanos. Entonces la verdadera familia es ¿cuál? La iglesia. Dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, es decir, la iglesia es el pueblo o la familia de Dios. La iglesia es un lugar especial. Cuando hablamos de iglesia no hablamos de las cuatro paredes, hablamos de nosotros, juntos. Nosotros juntos hacemos la iglesia, cada uno de nosotros somos un adobe que juntos hacemos la iglesia. Y cuando venimos cada domingo juntos, la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. No sé si usted lo cree, pero eso venimos el domingo. Juntos venimos en comunidad, ¿a qué? A exaltar y adorar a nuestro Dios. Como familia venimos a adorar a Dios y la presencia de Dios viene de una manera especial. Usted en su casa lee la palabra, en su casa ora, hace su devocional, está constantemente haciendo su vida espiritual, pero en la iglesia hay algo especial. La presencia de Dios se manifiesta de manera especial. No significa que en su casa Dios no se manifieste o no sienta la presencia de Dios, pero lo que digo es que aquí en la iglesia, en la comunidad, la presencia de Dios se manifiesta de una manera particular. Así como en Israel. Pues Israel cuando se reunían en adorar a Dios, todos juntos, la presencia de Dios descendía. Y el pueblo alababa a Dios. Eso es lo que pasa hoy en día, igual, no de la misma manera. Porque ya el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Pero cuando estamos juntos, la presencia de Dios mora de manera especial. Aquí quiero hacer una nota. Creo que la mayor tragedia del COVID-19 no fueron las muertes, ni lo que dejó en muchas personas. La mayor tragedia que dejó el COVID fue que las personas se acomodaron a estar en sus casas y ya quieren cultos online y no quieren reunirse en comunidad y quieren estar en sus casas acostados en la cama con su celular o su tablet o su computador, sentados en la cama con pijama viendo el culto como un partido de fútbol. Y se están alejando de la comunidad, de la iglesia. Y eso es una muestra, primero, de inmadurez espiritual. Segundo, de apatía con la congregación.
porque no quieren reunirse con los hermanos, no quieren congregarse. No entienden que la iglesia es la casa de Dios, donde Dios se manifiesta, donde rendimos culto a nuestro único y Dios verdadero, donde exaltamos el nombre de Dios, donde todos venimos a clamar y a exaltar a Dios y a orar juntos por cada necesidad. Cuando se habla con un hermano se da cuenta de cuál es su problema, se da cuenta de cuál es su necesidad y usted va a orar por eso. Por eso es necesario que nos reunamos cada domingo. Claro, van a haber circunstancias laborales. De pronto a veces tenemos que trabajar un domingo porque lamentablemente estamos en un mundo que necesitamos trabajar. A veces de pronto nos toca trabajar un domingo. O a veces estamos enfermos. O tenemos un hijo enfermo y no vinimos a la iglesia. Esas son justificaciones reales. Pero cuando usted está el domingo en la casa a las 8 de la mañana pensando, voy al culto hoy, me quedo acostado viéndolo por televisión o por internet, ahí es donde está el problema. Porque usted tiene que entender que la iglesia es algo especial. La iglesia, el pueblo de Dios es algo especial. Y si usted no lo tiene en su corazón, pídale a Dios que le enseñe a amar la iglesia. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo escucho hablar a un hombre de su esposa de manera apática, o que no quiere estar con ella, o que se queda fuera de la casa mucho tiempo, eso me da como cierto enojo. Digo, no ama a su esposa, o no quiere estar con su esposa. Y así pasa con la iglesia. No quieren estar con la esposa de Cristo. Cuando usted rechaza a la iglesia, ¿quién está rechazando? A Cristo. Cuando usted no ama a la iglesia, ¿a quién no está amando? A Cristo. Cuando usted no quiere apoyar la iglesia, ¿a quién no está apoyando? A Cristo. No a Julio el pastor, sino a Cristo. Porque la cabeza de la iglesia es ¿quién? Nuestro Señor. No un pastor, no unos pastores. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Y quien murió por la iglesia? ¿Quién fue? Cristo. Para ser una familia. Entonces debemos amar la iglesia. Y es en eso, en la presencia de Dios, en el pueblo de Dios. Yo porque quise hacer esta serie, quiero que nos empecemos a enamorar de la iglesia. Empecemos a despertar ese deseo por querer ver progresar la congregación. Yo le decía ahora a Julio, Pastor Julio, le decía, hermano, que veo una cortina acá para este frente. ¿Usted le parece bonito ver eso así desde allá? A mí no me parece bonito. Quiero ver una cortina bien bonita ahí. En la iglesia es como la casa de uno, igual. Así es como amamos la iglesia, porque la queremos ver bonita, porque queremos ver los hermanos juntos, porque queremos estar congregados y ver que todo esté en orden. Yo quiero que un esposo no quiera ver a su esposa desarreglada, la quiere ver bonita, la quiere ver bien organizada, con un buen vestido, bien peinada, que esté hermosa. Igual con la iglesia, queremos ver la esposa de Cristo hermosa en cuanto a nosotros como comunidad, pero también el templo. Esa es nuestra identidad. La iglesia es la familia de Dios, el pueblo de Dios. Y segundo lugar, vimos su identidad, ahora veamos su misión. ¿Cuál es la misión fundamental de la iglesia? Mire conmigo el pasaje nuevamente. 1 Timoteo 3:15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la misión? La misión de la iglesia es proteger la verdad, es cuidar la verdad. ¿Qué es la cual verdad? Palabra de Dios.
Por eso, cada creyente tiene que estar en la capacidad de proclamar el Evangelio, de defender el Evangelio. No es la labor de los maestros solamente. Cada uno de nosotros tenemos que estar en la capacidad de, cuando alguien vaya a hablar en contra de la palabra de Dios, nosotros podemos defender la palabra de Dios. Podamos mostrar que creemos en la verdad, que tenemos la verdad, que no pensamos que de pronto esta es la verdad, no, creemos que la Escritura es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para el mundo. Esa es la labor, esa es la misión de la iglesia. Mire conmigo un pasaje, Romanos 1:16, Romanos 1:16 y 17. Ese sentir de Pablo debe estar en nosotros. Romanos 1:16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego da otra razón. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso les decía que la labor fundamental de la iglesia no es el trabajo social, es que la predicación del Evangelio. Esa es la labor fundamental de la iglesia. Proclamar, mostrar, enseñar, predicar, proclamar, exaltar el Evangelio. ¿Usted qué viene el domingo a la iglesia? ¿Hacerle un favor a Julio? ¿Pastor Julio? ¿No? ¿A qué viene? A escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para proclamarla cuando salga de acá, para enseñarla a otros. Esa es nuestra labor como iglesia, proclamar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos, nosotros protegemos, nosotros cuidamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Primero orando para que Dios levante siervos que proclaman el Evangelio, ayudando económicamente para el sostenimiento de la obra, para que el Evangelio siga siendo proclamado, apoyando en cualquier labor de la iglesia. Así como predicamos el Evangelio, no todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, no todos fueron llamados a ser evangelistas, a ser misioneros o pastores, no todos, es un llamado de parte de Dios. Pero si fuimos llamados ¿a qué? A orar y a predicar de dos maneras: con la palabra de Dios y con nuestras vidas. Nosotros somos una predicación del Evangelio. Que la gente cuando lo vea os diga: yo quiero ser como usted, yo quiero creer lo que usted cree, yo quiero vivir como usted vive, yo quiero un matrimonio como el que usted tiene, quiero unos hijos como usted los educó, quiero una familia como la que usted tiene, quiero ser como usted. Y así es como predicamos el Evangelio. Y así mismo protegemos el Evangelio. No hablando mal de la iglesia, no dejando avergonzada a la iglesia, predicando la palabra de Dios con nuestras vidas y con la palabra. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor fundamental, nuestra misión, es proclamar el Evangelio. Como les dije, algunos tienen la capacidad de evangelizar. Son evangelistas, porque Dios les dice don. Tienen la capacidad de ir a un lugar, a pararse en una esquina y a predicar el Evangelio. Dios les dio ese don. Y eso es maravilloso. Yo admiro a dos personas en la iglesia: a los misioneros y a los evangelistas. Yo no miro a los predicadores grandes, los escucho, los leo, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, un misionero que se va a un lugar lejos, sin reconocimiento, sin fama, a predicar el Evangelio a una región apartada.
Ese es un siervo de Dios, no uno que está proclamando por televisión y siendo reconocido, vendiendo libros y haciendo, bueno, Dios lo escogió para eso. Pero yo el que admiro es el misionero, porque él está proclamando el Evangelio sin buscar nada. También al evangelista, que se van a predicar y están dando tratados y evangelizando a todo el mundo, son también maravillosos. Porque ellos no buscan estar parados en un púlpito para predicar la palabra de Dios. Ellos lo hacen ¿cómo? De corazón. Y están haciendo que están protegiendo y están proclamando el Evangelio, haciendo que la iglesia, el pueblo de Dios sea exaltado. Y también a quienes oran por los pastores, por los maestros, por la iglesia, también son maravillosos. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a preguntar, o no vamos a ver quién es el mayor, o Spurgeon, MacArthur, o todos esos hombres grandes que han existido. No, el mayor va a ser doña Teresa, la viejita que oraba por los siervos. Esa es la que va a ser conocida en el cielo, la que realmente amaba a la iglesia, porque oraba por la iglesia. Pues el hermano que nadie lo conocía y que predicaba el Evangelio por todas partes. Esos son los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, los que trabajan por la iglesia sin ningún reconocimiento, sin buscar nada, que los exalten, que los conozcan, que sean famosos, reconocidos. Porque la misión de la iglesia no es que nosotros seamos conocidos, es que sea conocido ¿quién? Cristo, que sea exaltado Cristo. Y esa es nuestra labor como iglesia, esa es nuestra función. Que oremos por eso, para que la iglesia se levante y proclame lo que es la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo ejercemos esa labor? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos que la misión de la iglesia, que es ser columna y baluarte de la verdad, se lleve a cabo en la iglesia? Primero, usando correctamente la palabra de Dios. Escuche lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí es donde realmente está la importancia de la iglesia, es que se predique la palabra de Dios correctamente, que se proclame la palabra de Dios correctamente, que Dios levante hombres que se presenten ante Dios aprobados en su vida personal, en su santidad y también en su vida intelectual. Y usted como iglesia debe orar por eso, para que Dios levante hombres que amen a sus familias, que amen a su esposa, que amen a sus hijos, que amen la palabra de Dios, que sean un verdadero testimonio y un verdadero ejemplo de lo que la palabra de Dios hace en la vida de un hombre. Yo no soy chismoso, no me gusta el chisme. Una vez hablaba con alguien, una trabajadora que trabajaba con nosotros, hizo un comentario. Dijo, aquí enseguida vivía un hombre que peleaba con su esposa constantemente, hasta la golpeaba. Yo sí. Se llama fulana de tal. Yo sí. Era el esposo de un hombre que yo conocía que predica la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que eso es proteger la iglesia? Yo me sentí muy mal. Ese hermano que se ufana de ser evangelista, predicador, y le pega a su esposa. Y no lo pregunté, fue providencial el comentario de esta mujer. Yo miré a mi esposa y nos quedamos callados, porque sabíamos quién era.
Necesitamos hombres aprobados. Que no pase eso. Sería terrible. Sería terrible que eso pase en la vida de uno. Que alguien le hable a usted de mí y le diga que yo trato mal a mi esposa o a mi hijo. Sería terrible. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y debemos orar para que Dios levante hombres aprobados por Dios en su vida y aprobados también en la palabra, preparados, formados, que enseñen correctamente la palabra de Dios. De esta manera, como nosotros cumplimos esta labor, orando por eso, también lo hacemos oyendo la palabra de Dios, como dice Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Decir que cada domingo usted coja un copito espiritual, se limpie los oídos para escuchar la palabra de Dios, que se proclama en la iglesia. También cumplimos la labor guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice Salmos 119:11, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A eso venimos a la iglesia, para que nuestro corazón sea guardado. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante que haya una iglesia donde reunirnos, donde exaltar a Dios, porque aquí es donde nosotros somos formados, somos transformados a través de la predicación de la palabra de Dios. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra labor fundamental, proclamar. Mateo 28:19-20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escucha esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que la función de la iglesia es ¿qué? Enseñar. A eso venimos, a ser enseñados, a escuchar un mensaje y en la semana meditar en lo que aprendimos, pero también nosotros estudiar en nuestras casas, porque esa es la labor de la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. Así como hubo necesaria una reforma para traer la palabra de Dios nuevamente a su lugar, hoy en día también es necesario volver a traer la palabra de Dios a su lugar en nuestras vidas. Quiero hacer varias explicaciones para que pensemos. Primero, ¿cuánto amamos a su familia? No hablo de su familia de sangre, hablo de la iglesia. ¿Cuánto ama a su familia? Cuando escucha algo de alguien, ¿se conmueve? ¿Lo siente igual? ¿Ora? Cuando se da cuenta que una hermana o un hermano está enfermo, o con problemas económicos o problemas personales, ¿usted ora por sus hermanos? ¿Es su familia? ¿La ama como su familia? Segundo, ¿cuál es su don? ¿Qué don Dios le ha dado a usted para servir en la iglesia? Porque todos quieren ser predicadores, pero muy pocos quieren ser servidores. Eso es lo que vemos hoy en día. Muchos quieren ser conocidos por YouTube, montar videos, que los vean. Y eso es algo que se está viendo hoy en día. ¿Cuál es su don? Puede ser predicar, puede ser ayudar en la iglesia, limpiar con las ofrendas. ¿Cuál es su don? Descubra su don para ponerlo al servicio de la familia de Dios.
Como cuando no llegan de la familia en diciembre, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué les colaboro? Así debe ser en la iglesia. ¿Qué me pongo a hacer? ¿En qué les colaboro? Porque esa es la familia de Dios. Entonces nuestra función es ayudar a la iglesia. ¿Cómo puede ayudar usted a que la iglesia cumpla la función de proclamar la verdad de Dios? ¿Usted cómo puede ayudar? Orando por los que predican, para que Dios nos ayude a no defraudar y a no dejar avergonzado el Evangelio, o con su economía, si puede, para que la iglesia pueda seguir proclamando la palabra de Dios. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede apoyar la iglesia para que cumpla la función que es proclamar la verdad? Ese es nuestro llamado, esa es nuestra labor como iglesia. Yo quise primero poner un fundamento doctrinal antes de entrar a ver la parte histórica. De que viéramos que primero que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo. Él la fundó, Él la instituyó y Él la protege. Pero que también nosotros tenemos una labor como iglesia, y es que es proclamar, es proteger, es llevar el Evangelio. Desde el púlpito, pero también en las calles. Somos llamados a eso. No espere que el pastor Julio salga a predicar el Evangelio. Todos nosotros estamos llamados a eso. A dar un tratado, a regalar un libro, a llevarle un mensaje a alguien, a proclamar a Cristo. Esa es de todos nosotros la labor. Que somos el pueblo de Dios y somos llamados a predicar el Evangelio. Todos, no solamente los pastores, no solamente los maestros, sino que cada creyente está llamado a eso, como iglesia. Por eso es necesario que conozcamos nuestra historia, que conozcamos nuestra doctrina, para poderla proclamar y enseñar a otros. Cada uno de nosotros es un maestro en potencia para enseñarle a otros el Evangelio. Por tanto, no todos lo harán desde un púlpito, pero sí lo harán en el bus, en la calle, a la familia. Alguien que vean por ahí, que pueden proclamar el Evangelio. Porque esa es nuestra función como iglesia. Nuestra función no es social, aunque lo podemos hacer. Podemos apoyar la parte social, pero nuestra función principal es la proclamación del Evangelio de Dios. Somos llamados a eso. Somos llamados a rescatar ese llamado. Somos llamados a orar para que cumplamos la función de proclamar la palabra de Dios.